Hola, buenos días, bienvenidos a una emisión más de Tertulia a la Carta. Ya estamos en modo de escucha, todos presentes, y un saludo muy especial para todas las personas que ya se encuentran conectadas para nuestra habitual sesión de Tertulia a la Carta de todos los viernes. Hoy, con un temita muy especial, primero, más que una tertulia, es un tributo a la literatura y por supuesto a dos escritores que esta semana fallecieron, que desencarnaron, que ciertamente nos han dejado en sus cuerpos físicos, pero su legado está, el legado de sus obras, el legado de sus escritos, y por eso más que una tertulia a la carta es un tributo a la literatura y a dos grandes escritores que fallecieron el mismo día, el 13 de abril, cada uno en su respectiva ciudad y cada uno bajo circunstancias un poquito similares, temas y problemas respiratorios. En el caso de nuestros dos escritores y a quienes va dirigido este tributo, que son Eduardo Galeano y Günter Grass, fallecieron el día 13 de abril a causa de un cáncer de pulmón. Nos referimos a Eduardo Galeano, y en el caso de Günter Grass a un problema respiratorio, a una complicación respiratoria, en este caso a un problema de neumonía. Pues bien, cuando observamos a la luz de los ojos de un astrólogo lo que ocurre, pues no solamente lo vemos como el profano que observa los sucesos, sino simplemente con ojos de astrólogo. Y tener ojos de astrólogo naturalmente es verificar en los cielos o en la carta astral qué puntos en común podían tener estos dos hombres. Más llamativo aún que los dos fallecen el mismo día, más llamativo aún que su legado es un legado interesante para la literatura, pero a la vez un legado controversial, ¿no? Por lo que sus letras y sus escritos y su obra pues nos han dejado. Por eso no es la excepción observar que con ojos de astrólogo, evidentemente, ver la carta de estos hombres o observar algunos aspectos de su vida pues nos puede resultar llamativos. Yo por eso, al observar la carta astral de estas dos personas y al observar alguna mirada al cielo de las cartas de ello, pues busco razones, busco matices, busco establecer aspectos astrológicos que confirmen, que fortalezcan, que nos den obviamente una semblanza del personaje. Por ello, la astrología no solamente es un estudio que nos habla de perfiles, sino de aspectos muy concretos. Y es obvio que el ejemplo de hoy en la tertulia de la carta nos va a ilustrar un poquito la relación de dos hombres que con sus letras pues dieron un legado, pero que al referirse al mundo polémico, pues seguramente sus obras tuvieron mucho de ello, de la controversia, de la discrepancia para muchos, de la controversia para otros, del apasionamiento para muchos otros. Y eso indudablemente pues en los cielos puede estar reflejado, y más aún tratándose del fallecimiento que, como insisto, se dio el mismo día. Por ello he extraído unas frases que paso a compartir de Galeano, y lo voy a leer literalmente. En general el mundo está compuesto por países condenados a competir entre sí y que practican esta cultura global que nos enseña que el prójimo es un competidor, un enemigo. Rara vez es una promesa. Casi siempre es una amenaza, alguien que te va a quitar algo, el empleo, tu casa, tu mujer, qué sé yo. No todos son jodidos en el mundo, pero da la impresión de que vivimos condenados a obedecer a una dictadura del miedo, que necesita de enemigos para poder justificarse. ¿Qué sería de los gastos militares que consume la mitad de los recursos del planeta si no hubiera enemigos que combatir? ¿Qué hace la industria militar? Se va a la quiebra, y es que es una industria criminal que vive de la muerte. Si la guerra no existe, se fabrica. Y al final he extraído otra frase de él que me parece muy llamativa para la presente tertulia, y es: me moriría de vergüenza si no tuviera enemigos. Naturalmente hay muchas frases célebres de Galeano, de quien ya vamos a ver un poquito una breve biografía. De Grass tenemos lo siguiente que yo he extraído para la presente tertulia, y dice: desde la publicación de mis primeras obras aprendí que mi literatura creaba airada controversia. Mis libros provocaban sentimientos muy fuertes de rechazo e incluso odio.
Lo que me dictaba el amor por el propio territorio y la propia historia ha sido interpretado como horrenda mancha del nido. Escribió Grass sobre su obra Una vez recibió el premio Nobel. Y he extraído justamente estas dos frases porque en el ánimo de constatar astrológicamente, pues cuando nos referimos a un escritor, cuando nos referimos a un intelectual, es natural que en sus cartas existan universalmente contextos de un planeta como Mercurio, ¿no? Quizás esa sería la primera aproximación que cualquier astrólogo haría. O a lo mejor encontraríamos en un reflejo astrológico la presencia de Urano, o si fuese un astrólogo, perdón, un escritor mucho más romántico, veríamos un planeta como Venus. Pero es claro que Galeano y Grass, desde sus obras, evocan un sentido de controversia, evocan un sentido de crítica, de cuestionamiento. Por ello es probable que en algunos de sus perfiles podamos encontrar un planeta como Marte, un planeta como Plutón, la presencia de una luna negra, qué sé yo. Por eso naturalmente, si bien la literatura universalmente es mercuriana, no podemos ser tan simplistas de reducirla a un astro. Tenemos que conocer la vida, la obra de las personas muchas veces para poder identificar estos matices, matices que por supuesto son muy reales y que ciertamente les dan un sello distintivo a sus obras. Por eso con el ánimo de la observación esta semana me di a la tarea de, bueno, siendo muy llamativo que el deceso se diera el mismo día, ubicar algo en las fuentes de Wikipedia. En las fuentes de Wikipedia y en las fuentes, digamos, de Wikipedia para saber algo de los autores, para profundizar un poquito en los autores. Este es un resumen que yo he traído acá un poquito color amplio. Sin embargo, pues también busqué fuentes de los posibles datos de nacimiento, tanto de Galeano como de Grass. Y pues una fuente siempre importante es astro.com, Astrodatabank, donde a veces encontramos datos de celebridades y la misma página nos aclara, obviamente, si los datos son o no confiables. Entonces aquí encontramos la fecha que tiene Astrodatabank, que es septiembre 3 de 1940, nos dice que es a las 8:05 de la mañana. Aquí nos dan una breve reseña biográfica. Digamos que en esa breve reseña biográfica, pues digamos encontramos un poquito la cita de donde se sugiere surge esa fuente. Entonces siempre es bueno saber notas fuentes, de dónde se extraen las horas. Entonces nos dice Astrodatabank, esto pues yo he traducido esta página con el navegador. Entonces dice que los citas Schofield, los cita en Autores del Mundo y en su autobiografía, en la cual dice Galeano, la culpa es de mi signo, Virgo, para mi manía de perfección, y dicen que mi ascendente es Libra. En esto diría está detrás el hambre de la belleza que me ha convertido en un glotón que devora a las personas y a las palabras. Entonces, basado en eso, Astro dice que pues, su hora redondeada puede ser 8.5, que sería un ascendente Libra, pero entonces ellos lo que hacen es promediarlo, basado en el testimonio de Eduardo Galeano. Entonces tenemos la fecha, pero la fuente nos dice que es ascendente Libra. Digamos que el ascendente es hipotético, ¿no? Porque puede ser, ellos lo que hacen es promediarnos, entonces nos dan 15 grados de Libra. A nivel eclíptico se visualizaría de la siguiente manera, fíjense. Entonces, un Virgo con ascendente Libra, según la fuente de Galeano, que él mismo dice. Pero lo que hacen acá es promediar, poner el ascendente a mitad. De Günter Grass, consultando la misma fuente, nos encontramos con lo siguiente. Aquí nos dan una breve reseña histórica, pero nos da una fuente que parece ser como un portal que nos habla de personalidades. Y en ese portal de personalidades, traducido al alemán, nos diría que Günter Grass, cuya nacionalidad es alemana efectivamente, pues nació alrededor de las 7 de la mañana, según esta fuente. No es una fuente tampoco muy fidedigna, pero pues nos da su fecha de nacimiento, 16 de octubre de 1927. Nos dice que fue a las 7 de la mañana aproximadamente. Astro, sin embargo, dice que hay un astrólogo del equipo de ellos que ha hecho una rectificación que es 7:36:40. Por ahora nos tomamos con reserva las rectificaciones. Simplemente, pues tenemos en cuenta el dato más o menos oficial que tenemos. De acuerdo a lo anterior, Günter Grass, zodiacalmente y astrológicamente hablando, es un Libra-Libra a nivel eclíptico. Bueno, fíjense que yo esas dos cartas las he llevado a ilustrarlas acá. Aquí veríamos la carta de Eduardo Galeano con los datos o con las fuentes históricas que ya les he consultado y efectivamente aparece su fecha septiembre 3 del 40, 8:05. Esta es una hora, digamos, más o menos promediada.
Estas son posiciones eclípticas. Si yo miro la posición ascensional, me voy a dar cuenta que él efectivamente sigue siendo Virgo ascendente Libra. Recuerden que él nació en Uruguay, Montevideo. Aquí están los datos de nacimiento. Es un autor muy célebre por libros tales como Las venas abiertas de Latinoamérica, que es uno de los, digamos, libros que más le ha brindado, digamos, ese reconocimiento. En el caso de Günter Grass, veamos su carta, que es muy interesante, más o menos bajo el perfil que estamos explorando. Diríamos que nació el 16 de octubre de 1927, más o menos 7 de la mañana. Diríamos que eclípticamente es Libra-Libra, pero ascensionalmente diríamos que es Escorpión, ascendente Escorpión, ¿no? Entonces, por la latitud geográfica, que es mucho más alta, es coherente que haya esta profunda variación entre posiciones eclípticas y ascensionales. Sin embargo, y lo llamativo de este emplazamiento, y es lo que yo quiero transmitir en el día de hoy a todos ustedes en esta tertulia, es que con los ojos del observador astrológico siempre tratamos de buscar, obviamente, fenómenos en el cielo o atributos astrológicos que confirmen o no una particularidad. Independiente, por ahora no sabemos a la exactitud o no de la hora, pero por lo menos sí a factores que pueden resultar invariables. Y dentro de los muchos factores invariables, pues en el caso de los dos autores, como es apenas lógico, vamos a encontrar un Mercurio fuerte, como en el caso de Galeano, por signo, un Mercurio en Virgo, en un gran trígono con Urano, por ejemplo, que es muy común en el tema de los escritores, que realmente confirma la presencia mercurial. Y en el caso, por ejemplo, de Günter Grass, vamos a observar un Mercurio posicionado fuertemente en casa 1, más sin aspectos ascensionales. Esto naturalmente ha de ser confirmado, si fuese ese nuestro objetivo, con las observaciones de la casa 3, en donde evidentemente deberíamos ver los escritos, tanto de Galeano como de Grass. Sin embargo, yo no quise entrar en pormenores de corrección de hora, aunque pues evidentemente las fechas y las biografías están disponibles para quienes así lo hagan o lo deseen, pues naturalmente hagan una verificación y una correlación astrológica. Sin embargo, la primera observación, y esto es lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy, en la tertulia de la carta, es una muy interesante conjunción en el cielo en la carta de los dos autores. Fíjense que en la carta de Eduardo Galeano vamos a encontrar una conjunción Sol-Marte. Ascensionalmente hablando se da y eclípticamente también. La conjunción Sol-Marte se da en Virgo en el caso de Galeano, y en el caso de Günter Grass, con el ánimo de observar y constatar estos detalles, encontramos la misma conjunción Sol-Marte. Aquí, sin embargo, veríamos también la presencia de la luna negra, todos en Escorpión, conjunción Sol-Marte. A nivel ascensional y a nivel eclíptico la misma conjunción, Günter Grass, pero en este caso en Libra. Entonces, cuando buscamos temas en común, nos interesa ver las obras de estas personas. Por esa misma razón, una breve reseña biográfica en Wikipedia puede resultar muy útil. Aquí encontramos Eduardo Germán María Hux Galeano, nacido en Montevideo, ya está su fecha, conocido como Eduardo Galeano, fue periodista y escritor uruguayo, ganador del premio Stig Dagerman, considerado como uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos, Las venas abiertas de América Latina y Memoria del Fuego. Estos han sido traducidos a 20 idiomas, sus trabajos trascienden géneros ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Vida. Galeano nació en Montevideo, Uruguay, en el seno de una familia de clase alta y católica, de ascendencia italiana, española, galesa y alemana. Su padre fue Eduardo Hux Ruxen y su madre Lisa Esther Galeano Muñoz, de quien tomó el apellido para su nombre artístico. En su juventud trabajó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo, cajero de banco, entre otros oficios. A los 14 años vendió su primera caricatura política al semanario El Sol del Partido Socialista. Comenzó su carrera periodística a inicios de 1960 como editor de Marcha, un semanario influyente que tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Manuel Maldonado y los hermanos Denis y Roberto Fernández. Editó durante 2 años el diario La Época. Es además conocida su pasión por el fútbol y en especial por el Club Nacional de Fútbol, pasión que compartía junto a Mario Benedetti.
Contrajo matrimonio 3 veces, la primera con Silvia Brando, con quien tuvo una hija, luego con Graciela Barrero, con quien tuvo 2 hijos, Florencia y Claudio Hux, bueno, finalmente con Elena Villagra. Durante sus estudios con una beca en París supo que Juan Domingo Perón había dicho, si ese muchacho anda por acá, me gustaría verlo. Galeano aprovechó un viaje para llamar al teléfono que le habían dado, aun cuando no terminaba de creer que fuese cierto. Lo era y fue recibido muy bien. Tuvo una larga charla con el expresidente argentino en el exilio, durante el cual le preguntó por qué no emitía señales más a menudo. Perón me contestó, el prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco. En el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, Galeano fue encarcelado y obligado a abandonar Uruguay. Su libro, Las venas abiertas de América Latina, fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. Se fue a vivir a Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis. En 1976 se casó por tercera vez, voló a España, donde escribió su famosa trilogía Memoria del Fuego, un repaso de la historia de Latinoamérica. A inicios de 1985 retornó a Montevideo. En octubre de ese año, junto a Mario Benedetti, Hugo Alfaro y otros periodistas y escritores que habían pertenecido al semanario Marcha, funda el seminario Brecha, del cual continuó siendo integrante de su consejo asesor hasta su muerte. Bueno, muy grosso modo nos siguen dando una serie de descripciones muy importantes. Yo no voy a leer todo, por supuesto, pero sí destacar ciertas cositas. En el 2010, el seminario Brecha instituyó el premio Memoria del Fuego, que está previsto que Galeano entregue anualmente a un creador que a sus valores artísticos sume el compromiso social y con los derechos humanos. En el 2004, Galeano apoyó la historia de la Alianza Frente Amplio y de Tabaré Vázquez. En enero del 2006 se unió a figuras internacionales como Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Ernesto Sábato, Tiago de Melo, Carlos Monsiváis, en fin. En la demanda de soberanía para Puerto Rico. En febrero del 2007, Galeano superó una operación por el tratamiento de cáncer de pulmón. En noviembre del 2008 dijo sobre la victoria de Barack Obama, la Casa Blanca será la casa de Obama pronto, pero esa Casa Blanca fue construida por esclavos negros y me gustaría y espero que él nunca lo olvide. Finalmente, en abril del 2009, el presidente venezolano Hugo Chávez entregó un ejemplar de las venas abiertas de Latinoamérica al presidente estadounidense Obama durante la 5ª cumbre de las Américas. Bueno, fíjense que este es un resumen muy grosso modo. Realmente nos nutrimos con biografías, muchas veces un poquito más amplias, otras veces un poquito más escuetas. Realmente se trata de ver el personaje en cuestión. De Günter Grass encontramos un personaje no menos polémico. Günter Grass, quien nació el 16 de octubre de 1927, fíjense, los dos murieron el 13 de abril del 2005, fue un escritor y artista alemán galardonado, en este caso con el Premio Nobel de Literatura y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1999. Por acá nos dan una reseña un poquito de su vida, hijo de Wilhelm Grass, un protestante pomerano alemán, y de Helene Magdalena Grass, nacida en Knopf en 1898, una católica de origen kasubo-polaco. El futuro escritor creció como político. Sus padres tenían una bodega junto a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Danzig, lo que hoy es Polonia. Tuvo 3 hermanos. En 1954 contrajo matrimonio con Anna Schwartz, con la que tuvo 3 hijos y una hija. Divorciado en 1978. Ha sido un escritor capital en la vida literaria y civil tras la Segunda Guerra en Alemania y en Europa, y ha escrito de muy diversos modos sobre la historia de su país de mediados del siglo XX, ya con 3 novelas iniciales: El tambor de la hojalata, El gato y el ratón y Los años del perro. Tuvo notable participación en el Grupo 47 de escritores alemanes, que se reunían 2 veces al año. Era un colectivo de jóvenes autores, luego destacadísimos, que leían fragmentos inéditos y se enfrentaban a la crítica de sus colegas. Estas reuniones del Grupo 47 dieron voz incluso finalmente en Europa a una nueva generación de escritores. Bueno, por otra parte, Günter Grass tuvo una activa participación política en toda su vida, criticó con dureza la represión de obreros en la Alemania del Este, es decir, la Alemania comunista, a comienzos de los años de 1950. De hecho, se mantuvo siempre muy cercano al Partido Socialdemócrata y ayudó, entre otros, a Willy Brandt en sus campañas.
En 1990 su breve ensayo sobre los campos, escribir después de Auschwitz, fue muy comentado. Además se opuso, tras la caída del muro, a una reunificación apresurada e invasión de la antigua RDA, o sea, la Alemania Oriental. Y una polémica, finalmente. Es posible que por todo ello, y antes y después de recibir su premio Nobel de Literatura en 1999, haya sido atacado de diversas maneras e incluso que una vez decidiese irse de Alemania pasó casi por un año en la India. Fue especialmente polémico el pasaje de su vida que relató en su autobiografía en el 2007, Pelando la cebolla, en donde cuenta su infancia, su vida como soldado, sus inicios como escritor y su relación con el Papa Benedicto XVI, quien asimismo, nos referimos a Günter Grass, fue prisionero de guerra en Bad Aibling, Baviera. Y esta obra difundió otra pretendida novedad avanzada por el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, no sé si mi alemán esté bien, que a los 17 años perteneció a los Waffen SS, o sea, las famosísimas SS, esto es, que se contaba entre los soldados, casi 1 millón, que se reclutaron al final de las SS, el cuerpo de protección, acuérdense, de Hitler. Se sabía que solo que en 1944 estuvo unos meses en el ejército como auxiliar de artillería y que sirvió a la milicia, pero no que los batallones organizados para la guerra por los nazis lo hubiesen reclutado como soldado aún en edad escolar. El 8 de mayo de 1945 fue herido y capturado, permaneció un tiempo hospitalizado y otro como prisionero de guerra. Grass señaló que su ingreso a las Waffen SS no fue premeditado, ya que se había presentado voluntariamente para servir en submarinos, siendo destinado a Dresde, donde sirvió en la 10ª División Panzer de las SS. Grass solo sirvió en esa unidad unos meses, cuando tenía 17 años, por lo que ha sido defendido por Volker Schondorf, entre otros, su traductor Miguel Sáenz o incluso por el mismo Mario Vargas Llosa, entre otros. Pues de su obra destacamos abiertamente ciertos aspectos, el tambor de la hojalata, 1959, el rodaballo, 1977, y bueno, acá se nos da un poco la ilustración de este Premio Nobel de Literatura. Como ven, no menos controversiales, no menos significativas sus vidas, que para el ojo de un buen astrólogo puede ser un material muy extenso, de hecho, para una corrección de hora. Yo hubiera querido titular, digamos, esta tertulia la carta homenaje a Günter Grass o Eduardo Galeano, o Günter Grass y Eduardo Galeano, su relación con el aspecto Sol-Marte. Y es porque, pues a grosso modo, si nosotros leemos y hemos ya verificado un poco las fuentes de donde surgen las posibles obras de nacimiento, pues y resulta bastante, por no de más llamativo, afirmar que son dos autores que naturalmente pues su vida ha estado muy marcada, y creo que esa es una manera extraordinaria para definirlos, por el aspecto Sol-Marte. Un Sol-Marte en conjunción, en el primer caso en Virgo, que es el caso de Galeano, en el segundo caso de Günter Grass en Escorpión. Nótese que haciendo una constatación y una verificación sistemática de lo que fue la vida de estos dos personajes, los dos en su momento describen situaciones que le han llevado necesariamente a un cautiverio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Günter Grass, es tomado como prisionero de guerra cuando él pertenecía a las SS alemanas. En el caso de Eduardo Galeano, tras la dictadura militar en su país. Y qué curioso, por no de más interesante, pensar que el Sol-Marte habita en los dos casos, con estas horas que parecen estar muy cercanas a la realidad, su casa 12, ¿no es cierto? Casa del cautiverio, causa del encierro. Nótese en el caso de Galeano, manejamos aproximadamente una hora, que de ser así, pues no solo Sol, Marte estarían, digamos, en este caso vinculados a su casa número 12, sino en este caso Mercurio, que viene de la casa 9. Por eso es muy común el exilio, la vida en otro país, o la posibilidad de que la 12 se tipifique como vida o vivienda en otro país, y máxime Mercurio viniendo obviamente de su casa 9. Algo que caracteriza, y eso ustedes lo pueden observar en cartas natales cuando se da la expectación universal de Sol-Marte, porque para ello como astrólogos nunca debemos olvidar los símbolos.
Y los símbolos naturalmente creo que se tipifican muy bien en las frases con las que introduje esta charla. Hablábamos de frases que deliberadamente ellos a lo largo de su gran colorario han logrado dejar en el mundo. Plasman claramente un énfasis que inicialmente es muy marcial, ¿no? Recuerden que Marte-Sol da la conjunción, o es una conjunción propia de la fuerza, de la energía, de la valentía, de la agresividad, de la lucha, de la competición. Curiosamente Marte son los competidores, es la fuerza heroica, es el guerrero. Nos refiere la biografía de Galeano su fuerte pasión por el fútbol como elemento competitivo. Hoy de hecho en nuestro curso de corrección de hora hacíamos justamente una constatación de cómo Marte se ve muy fuerte en carta de futbolistas o en apasionados por la competición, sobre todo del deporte. Marte es uno de los significadores más interesantes del deporte, pero curiosamente liga el mundo militar. Si ustedes observan la vida de estos dos personajes, su vida estuvo precedida por experiencias asociadas, en el caso de Galeano, más al deporte, en el caso de Günter Grass al mundo militar, cuando nos refiere que efectivamente él participó de las SS y se presentó voluntariamente. Nótese que el área, justamente para el área de una carta astrológica donde se analiza, donde se observa los temas de reclusión es la 12, por eso es muy posible que la fuente que cita Astrodataban sea muy certera, ¿no? Es más, yo noto en el autor Günter Grass un perfil muy escorpión, como clásico escorpio que es, se denota mucho esa influencia muy marcada en cuanto a su carácter, pero nótese ustedes el participar de un movimiento militar, ¿no? Participar abiertamente de las SS, el Sol Marte en la 2 se da cuenta de ello. Finalmente su cautiverio puede ser también una forma muy particular de entender el mismo aspecto Sol-Marte, ¿no es cierto? Y los cambios que allí se introdujo. Entonces tenemos Sol-Marte acá. En el caso de, fíjense, Eduardo Galeano, vamos a encontrar un mismo cautiverio, en este caso estar en prisión cuando llega un régimen militar, fíjense la presencia del Sol-Marte, cada uno como matiz, con matices específicos. A Galeano se le describe, y muy probablemente como un gran dibujante, un hombre artístico, dedicado a la caricatura, entonces es muy probable que efectivamente él siendo Virgo con ascendente Libra, retrate muy bien, personifique, estandarice muy bien todo lo que tiene que ver con el dibujo, con el arte, con la belleza. Por eso creemos que las fuentes son confiables. Podemos creer que la obra es muy cercana a lo que aquí se nos dice. Muy curiosamente, pues este es un apasionado por el deporte, nada más interesante para dirimir los duelos que el deporte. Recuerden ustedes que el deporte es una pretensión o un ideal griego, ¿no? En el ideal griego, que era una ciudad-estado, era un país con ciudades-estado más bien, son frecuentes en sus inicios las batallas, por ejemplo, entre espartanos, atenienses, y toda esta carga de beligerancia canalizada en las guerras civiles que se daban entre los griegos, encontraron una vía de escape y que fue justamente las competiciones olímpicas. Para los griegos fue en su momento más importante librar sus batallas de una manera deportiva, más no de una manera bélica. Por eso en el principio astrológico Sol-Marte ha sido por naturaleza exponente de competidores, de militares o de personas autoritarias, de personas que no se, o sea, que se resisten muy difícilmente a las imposiciones. Entonces los Juegos Olímpicos de tradición griega es una manera de sanar, digamos, o de afrontar beligerantemente, o sea, de asumir los procesos de beligerancia de una manera un poco más pacífica, llamémoslo, o sea, a través del deporte. Por eso el Juego Olímpico es el legado de las confrontaciones en un ámbito deportivo. Ahora, desde lo astrológico, tanto Marte como Sol, en la carta de los dos personajes nos vienen a tipificar sucesos muy interesantes. En el uno la pasión por el deporte, en el otro la milicia. Pero en lo que los dos coincide, su Sol-Marte naturalmente, si ustedes lo observan, y muy llamativamente son los momentos del cautiverio o los momentos del exilio. Cada uno en su momento viene a representar lo que es un momento de confrontación, de pérdida de la libertad. Quizás en el caso de Günter Grass, Sol Marte en Escorpión, que es un signo de agua, nos habla un poco más de la sensación de culpa,
de expiar las culpas, ¿no? Entonces, en un acto de expiación de culpas en el 2007, como nos lo decía su biografía, él digamos, expresa abiertamente que fue decisión suya presentarse a las SS, reconoce que fue una etapa de su vida, reconoce los errores de lo que implicó esa guerra y fue uno de los críticos más fuertes, incluso a través de su literatura, de las consecuencias nefastas o de las dificultades o de los asuntos tan complejos que se derivaron, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una clara relación, digamos, del renacimiento, Sol, Marte en Escorpio, pero justamente a través de su expiación de culpas, algo que nos asemeja mucho a justamente esa presencia de la luna negra también en su signo, que es Escorpión. Siguiendo un poquito con la relación Sol-Marte, pues hemos dicho que Sol-Marte se caracteriza tanto por el deporte como por la milicia. Pero si tratáramos con un profesor, diríamos sería un profesor de valor, de energía. Si fuéramos o habláramos de un literato, pues alguien que no teme a la competición, que no teme a la lucha, que no teme a la controversia. Si habláramos naturalmente de un deportista, pues el Marte es muy importante. Si habláramos de un médico, de un cirujano, pues naturalmente lo es. ¿Por qué Marte se asocia a la mecánica y por qué Marte se asocia al cirujano y por qué Marte se asocia a la muerte? Tradicionalmente se dice, Marte es el dios de la guerra, pero pues por su antigua relación con Escorpio también se le asignaba el dios de la muerte, ¿no? Y es muy curioso que así como Marte puede dar la vida como símbolo de Aries, la puede quitar como símbolo de la muerte en Escorpión. De allí que se relacione muy bien al cirujano, quien está en capacidad naturalmente de ayudar o de sanar o de curar a alguien al borde de la muerte. Entonces, el símbolo de la competitividad, de la polémica, de la fuerza, de la energía es Marte, unido en su principio universal a alguien no menos importante, que es el Sol, quien si por algo se caracteriza es por el brillo, ¿no? Por el poder, por la identidad, por la fortaleza, por el reconocimiento. Privilegiamos el rol masculino, privilegiamos acá los honores. Digamos que en el caso de Günter Grass, él ha recibido muy seguramente honores a través de su premio Nobel. Eso no solamente debe estar ratificado en la unión Sol-Marte, naturalmente, sino muy seguramente en su casa 10. Nótese que, de acuerdo a esta carta, Leo está en la cúspide de la 10 y el Sol junto a Marte, ¿no? El Sol es el brillo. Para cada persona el brillo se manifiesta de alguna manera. En este caso, un reconocimiento público. Vale la pena observar que, pues, dentro de un premio Nobel de Literatura, que es un asunto de casa 10, no solamente Leo basta para hacer tal afirmación, seguramente Neptuno, que también representa mucho el mundo artístico en casa 10, en exaltación puede darnos los matices propios de tal suceso. Nótese que en el caso de Eduardo Galeano, pues también existen indicaciones acerca de sus premios o de los premios recibidos en su carrera. Naturalmente la relación obviamente de su casa número 10 y la presencia de un planeta artístico como Venus. Bajo toda esta perspectiva y bajo todo este matiz, digamos, en cuanto a la vena literaria y en cuanto a la fuerza y en cuanto a los procesos del exilio, también me resultó muy llamativo que a lo mejor esa conjunción Sol-Marte indudablemente estuviera ligada no solo a lo que ya nosotros reconocemos en esta carta, que es un elemento propio de la polémica, de la fuerza, de la capacidad verbal con la que en muchos casos viven nuestros personajes, sino digamos que en el caso de, nótese, Eduardo Galeano, su Sol vendría en este caso, digamos, de la casa 11, llega a Marte, que está en su casa número 12 también en conjunción, pero que proviene de la 7. Entonces vemos los círculos sociales, los grupos, los apoyos, las militancias, ¿no? Todo eso que representa por zodiaco, por principio universal, digamos, la casa 11. Pero pues siendo Sol-Marte principio universal de competitividad, siendo Sol-Marte principio universal de temperamento, siendo Sol-Marte principio universal de beligerancia, de polémica, pues también resulta muy llamativo y esto es también muy sorprendente, por supuesto, pensar que justamente el deceso de los dos surge el mismo día, justamente el día 13 de abril, 13 de abril que es por supuesto fecha de Aries, 13 de abril del año 2015, en el caso pues de
Günter Grass. En el caso de, fíjense, Günter Grass, y en el caso de Eduardo Galeano también 13 de abril. Nada más honroso que tributar este aspecto Sol-Marte, indudablemente en la fecha del deceso, justamente al dios del mes, ¿no? El dios del mes, que efectivamente es Marte, que es Aries en este caso. Entonces, para los dos, con sus honras fúnebres, muy propio, digamos, de la unión Sol-Marte. Recuerden ustedes que los seres humanos se inmortalizan con su muerte y muchas veces la muerte es la que nos inmortaliza. Finalmente la muerte inmortaliza y hace que se suba un pedestal más. La muerte nos da una rúbrica, nos da una potestad, nos da una fuerza que de no mediarse, pues obviamente nos dejaría como simples humanos, nos dejaría como personas o como simples mortales. Casi que la muerte nos encumbra al nivel de los dioses. Y en ese sentido Marte o el 13 de abril confirman la fecha de Aries y una simbología más interesante y un principio más marcial que naturalmente se desprende evidentemente de la presencia Sol-Marte. Ya para finalizar, porque pues son muchos los factores que ustedes pueden analizar en una carta, pues hay tipsitos astrológicos, el por qué en últimas el deceso se da por temas respiratorios, en el caso de Eduardo Galeano, quien venía padeciendo un cáncer de pulmón, digamos, ese es un tema de salud crónica, es un tema del cual él ya había pasado algunas operaciones, unas cirugías. Nótese la presencia de Mercurio, quien rige justamente el sistema pulmonar en casa 12. Ya hemos visto su trígono con Urano, pero acá destacamos un poquito la oposición con la Tierra justamente en 6. La conjunción con el Sol, quien también se ubica naturalmente en la casa 12. Tema de las enfermedades crónicas, temas de los padecimientos. Desde el punto de vista de la astromedicina, siempre los conflictos respiratorios son conflictos con la libertad, con el espacio. Sobre todo la neumonía y el cáncer de pulmón. Yo incluso acá les puedo ilustrar un poquito algo de astromedicina, ya que se nos presenta la ocasión. Voy a abrir aquí algunas imágenes. Porque en el principio de la astromedicina es algo que me llamaba mucho la atención también observar la clase del deceso, que no solo ocurre el mismo día, sino en condiciones similares. Entonces, ya les voy a ilustrar un poquito la imagen del sistema respiratorio. Pero un detalle muy interesante, el sistema respiratorio en una carta astrológica va ligado generalmente a Mercurio y a Urano, cuyo principio fundamental es el aliento de vida. Por eso cuando nacemos a la vida tomamos nuestra primera inhalación de aire, o sea, nuestro primer contacto con el aire, y finalmente cuando expiramos, efectivamente estamos devolviendo al mundo esa primera inhalación cósmica. De cierta manera, el conflicto psicológico detrás de los problemas pulmonares o bronquiales, sobre todo de una pulmonía o sobre todo de una neumonía, hace relación al miedo sobre la muerte inminente o los conflictos en relación a la muerte o a la dificultad de tener el aire para respirar. O sea, adolecemos de aire, no tenemos el suficiente aire para respirar. Muy curiosamente, si nosotros vemos esta biografía, en el caso de Galeano, su cáncer de pulmón es un cáncer. Bajo el registro psicológico ya mencionado pueden ser antiguas derivaciones de conflicto con la muerte, pero también conflictos con pérdida de libertad. Nótese que si algo nos priva de libertad es la casa 12, aquellos asuntos o aquellas situaciones o aquellos registros que son tan ancestrales y que nos generan tanto conflicto con la muerte es algo muy propio naturalmente de Géminis y de Mercurio. Entonces esto también se los quería a ustedes mencionar. Desde el punto de vista de la astromedicina hay un origen psicológico. Entonces vemos que Géminis y por supuesto Mercurio nos habla sobre todo del pulmón, sistema respiratorio, cuyo principio es temor arcaico a la muerte. Un temor que posteriormente, dependiendo de si es más en pulmón derecho o izquierdo, tiene una implicación. También si es bronquio izquierdo o derecho, si por ejemplo afecta ya no los pulmones sino los bronquios, podría tener otra implicación. En el caso de los bronquios, por ejemplo, es más limitación territorial, falta de espacio. En el tema de los pulmones es el temor arcaico a la muerte. Entonces, vemos naturalmente en la carta de Galeano un Mercurio en la 12, un buen literato, pero también con unos conflictos frente al encierro, a la lucha. ¿Qué situaciones? ¿Qué sensación de privación de libertad? ¿Qué situaciones de confinamiento? ¿O qué miedo inminente a morir había?
puede ser una disertación muy interesante desde el punto de vista de la astromedicina. En el caso de Günter Grass, fíjense, muere de una neumonía, una complicación de una neumonía. Y es muy curioso que en su vida se relaten experiencias cercanas a la muerte, sobre todo cuando perteneció a las SS. También vemos en él una persona muy ligada naturalmente pues, a los confinamientos y vemos un referente clásico de astromedicina y es que para que una persona somatice algo es muy importante tener en cuenta casa 1, 6 y 12. Digamos, el principio básico de la astromedicina son estos tres principios. Casa 1, casa 6 y casa 12. Hemos visto que en el caso de Galeano, Mercurio en la 12 tipifica muy bien el tema bronquial. En el caso de Günter Grass, Mercurio, quien está en la 1, proviene de la casa 8. Entonces vemos implicación de un Mercurio que también nos debe hablar en el caso de él, de conflictos inminentes frente a la vida, frente a la muerte y limitaciones territoriales, algo muy común de quien tiene el Sol en la 12. Por eso la casa 12 es la casa de la interiorización, del retiro, muchas veces del exilio, muchas veces es el momento en que no buscamos solamente la libertad externa, sino la buscamos a nivel interno, y por eso a nivel interno la casa 12 nos brinda libertad. Es lo curioso y lo significativo de la 12. En la 12 meditábamos o hacemos una meditación o estamos en un ashram y aunque sea un confinamiento externo o aunque nos sintamos limitados en el espacio, a través de la meditación, por ejemplo, nos elevamos y somos libres o a través de nuestra libertad interior. Por eso es muy simpático y muy particular que la casa 12 sea la representación de la limitación de la libertad a nivel externo, pero muy seguramente de la libertad a nivel interior. Entonces, una significación más, naturalmente, del aspecto Mercurio, que es el que en este caso podría hablarnos de las causas del deceso. Ya tendríamos que pensar en otras variables, o sea, observar cómo influyó el ciclo de la lunación o del cero de Aries, que seguramente daría para toda otra sesión más, es decir, ahorita con el 0 grados de Aries, ellos que además no solo pertenecen a su carta natal como modelo a identificar, por ejemplo acá podríamos ver tránsitos, progresiones para la fecha del deceso, sino que también pertenecen al resorte de la astrología mundial, porque su muerte obviamente genera un estrés, estremece de pronto los círculos literarios, el círculo del mundo, pues seguramente son sucesos que también se pueden identificar con el reciente ingreso del Sol en Aries o con el eclipse, tratándose de personajes mundialmente, digamos, reconocidos. No voy a hacer ese ejercicio, básicamente por razones de tiempo. Sin embargo, pues valdría la pena que ustedes observen los tránsitos del momento de la muerte, el día 13, cómo les vinculó el ingreso del anterior eclipse, tanto el del Sol como el de la Luna, porque el 4 de abril hubo otro eclipse de Luna, más el anterior de Sol, más el ingreso del Sol en Aries, pues podemos ver variables desde la astrología mundial si quisiéramos hacerlo comparado con la carta de ellos. Si lo hiciéramos a nivel muy de las cartas de ellos, ver las progresiones y los tránsitos, muchas veces para validar o no la hora, en el caso y en la opinión de quien habla, considera que las horas que nos da Astrodien pues nos hablan muy coherentemente de lo que ha sido la vida de estas personas. Si se quisiera obviamente entrar en otros detalles como ejercicio de corrección de horas, se podría hacer, se pudieran perfilar otros rasgos de la personalidad de cada uno. Y bueno, ese es el matiz, esos son los ojos con los que los astrólogos naturalmente debemos ver el mundo, con observaciones que a veces nos sorprenden, con constataciones que a veces resultan muy marcadas, y como en este caso, Günter Grass y Eduardo Galeano son dos personajes, grandes literatos, polémicos ciertamente, pero marcados por un aspecto interesante que es Sol-Marte. Incluso hasta el mismo momento de su muerte, el 13 de abril, honrando a Marte como regente del mes y como regente del ciclo. Y básicamente, dentro de su legado literario, que pues seguramente nos asombra, nos asombrará, nos pondrá a discutir, estemos o no de acuerdo de ellos, pero honramos naturalmente ese criterio, digamos, literario, confirmando incluso elementos como esto que hemos hecho acá, que es tratar de verificar incluso hasta los mismos móviles, ¿no? Los móviles en torno a temas respiratorios, o sea, temas de salud que tienden a ser o pueden ser un poquito inductores también de su partida. Finalmente leía yo algo acá, justamente en Wikipedia, obviamente uno siempre tiene que
que ser muy cuidadoso cuando lee. Hay fuentes de Wikipedia que digamos son muy confiables, pero pues digamos hay datos que uno puede verificar, digamos, constatando, ¿no? Constatando con otras fuentes de biografías, si lo que aquí se dice es cierto, digamos que gran parte de las biografías que se observan en el caso de los autores o de lo que estamos viendo son muy reales. Digamos que algo que me llamó mucho la atención, digamos, en el caso de Günter Grass era que en su momento defendió al famosísimo Salman Rushdie. Aquí no lo dice la biografía. Fue uno de los más firmes defensores de en su momento Salman Rushdie. Recuerden ustedes que Salman Rushdie fue un autor muy polémico para el Islam. Él publicó un libro llamado Los versos satánicos, que es una abierta y clara, digamos, crítica al Islam, al modelo religioso del Islam. Esto de hecho le valió una pena de muerte en el sentido de las amenazas que recibió y un precio que pusieron a su cabeza al autor Salman Rushdie. Entonces noten ustedes que la polémica no solo se refiere a la vida propia de ellos como individuos, sino incluso a quienes encarnan situaciones polémicas. Nótese también, por ejemplo, que en la concordancia de estos dos personajes, los dos fueron dibujantes. Nótese que en el caso de Günter Grass también fue un dibujante, fue artista, fue escultor. De él se creó una especie de teatro artístico muy interesante que es el teatro del absurdo, ¿no? Esta es una parte, digamos, de la obra escénica que salta a la luz y que es muy notoria. Nótese la casa 5 con las implicaciones del teatro y un planeta que de hecho es muy recurrente en la carta de los actores, que es Júpiter, también de Neptuno. Nótese también un poco la incidencia de un planeta que puede ser muy interesante, que podría ser Venus en el caso de Günter Grass, Venus que aspectaría según esta carta muchas casas, y en el caso de Eduardo Galeano, pues naturalmente su ascendente Libra, no solo el rol de dibujante, sino de caricaturista, un Venus en Cáncer. En fin, son muchos los temitas que si nos metiéramos un poquito de lleno, pues de seguro nos podría ser demasiado interesante. Finalmente, con Günter Grass quisiera mencionarles una especie de tratado que él publicó en el año 2002, perdón. Ese tratado del año 2002 se llama A Pasos de Cangrejo. Me llamaba muy poderosamente la atención esta obra en la cual él hace un poco la retrospectiva del cangrejo. Él trata de hacer una reseña histórica del contexto de la guerra, de lo que la Segunda Guerra generó, de los pecados de esa guerra, de las implicaciones de esa guerra, de las situaciones como una sociedad a veces para renacer tiene que retroceder como el cangrejo. O sea, esta obra literaria es muy interesante eso, o sea, es lo que dice en El Paso del Cangrejo, es que en medio de las crisis y las contingencias una nación, debido a sus decisiones, sean buenas o no, retrocede como el cangrejo, pero muchas veces retroceder como el cangrejo es el impulso que necesita una nación para poder avanzar. O sea, lo que él nos dice en esta obra es muchas veces eso, que a veces la nación tiene que retroceder necesariamente para avanzar y que gracias a eso pues la nación puede crecer, evolucionar, aprender de sus errores, pero que es inevitable que se retroceda como el cangrejo. Y viendo en la carta de Günter Grass, pues era muy llamativo que esta obra sea la tipificación, digamos, de su luna en Cáncer, quien habla de su país, porque esta además fue una guerra que trascendió fronteras, del renacimiento de un país como el ave fénix, muy propio de la visión de un Escorpio, él mismo como acto de expiando sus culpas, reconociendo su paso por la SS, pero reconociendo que como el cangrejo, la nostalgia del pasado se ha de regresar para que el país, la nación, vuelva de otra manera un poco a crecer. Y cómo no mencionar, naturalmente, y para finalizar, las obras de un afamado escritor como Galeano y por supuesto su amor y su devoción a Latinoamérica, alguien que tiene un Venus en Cáncer, alguien que naturalmente pues su pasión y el fútbol y además su ironía, ¿no? Porque es un personaje muy sagaz en su observación y de un gran humor negro, que en ello también se le asemeja mucho a Günter Grass, y obviamente encuentra en el fútbol apreciaciones que de hecho yo
podría compartirles muy simpáticas. Voy a ver si encuentro un poquito el párrafo. No lo alcancé a pasar literalmente, pero ya les paso a compartir. Voy a buscar la imagen en la cual él hace un poco una apología del deporte y los dioses del deporte. Un poquito a lo que es la vida incluso de personajes o de celebridades. Voy a buscar por un momento acá. Voy a buscar un poquito aquí la imagen, por eso es posible que no vean mi pantalla, no se preocupen. Esta frase hecho me pareció muy simpática. Voy a ver si la encuentro, creo que sí. En la cual hace una alusión muy interesante y con la crudeza propia a dioses del fútbol, como fueron, por ejemplo, Maradona. ¿Sí? Entonces, ya aquí les comparto el link. Voy a compartirles pantalla. Aquí es donde encontramos una de las más recientes recopilaciones de Eduardo Galeano y sus frases muy propias de un observador cáustico, metódico, analítico, como un Virgo, y por supuesto con su característico matiz controversial que es Sol Marte. Entonces, aquí se lo resalto. Pongamos el contexto. Fue amigo de sus amigos y enemigo de sus enemigos. Vio caer 9 por vez primera en su vida como Salvador Allende en el sur de Chile y despertó de una de sus muertes con José Mujica al pie de su cama. Habló con ellos y escribió sobre ellos y sobre otros tantos personajes. Y abro comillas, Maradona, por ejemplo, se convirtió en una especie de dios sucio, el más humano de los dioses. Eso explica la veneración universal que él conquistó, más que ningún otro jugador. Un dios sucio, que se nos parece mucho al mujeriego, parlanchín, borrachín, dragón, irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Un poco las frases de Eduardo Galeano que con mucha sagacidad y con mucho ingenio nos refleja muy bien la vida de muchos personajes. A propósito de la referencia a Maradona, Maradona también es un escorpión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que era una manera de ver en los cielos la vida de dos personajes que marcaron. Tienen ustedes la fecha, verifiquen, analicen, confirmen eventos, traten de observar si lo que estas personas vivieron, aún con sucesos más íntimos y más personales de la vida, se corresponde o no con ellos. Simplemente esta era una tertulia, que era un homenaje, que era una confirmación astrológica y por lo menos un tributo a dos literatos que estemos o no de acuerdo o no, pero nos han llevado al plano de la polémica, al plano del análisis y al plano de escritos que para la literatura seguramente son una pérdida, pero que su misma muerte definitivamente los inmortaliza. Bueno, mis amigos, creo que ya estamos llegando al final de nuestra sesión de tertulia a la carta el día de hoy, titulada Günter Grass y Eduardo Galeano. Podríamos haberla titulado Günter Grass y Eduardo Galeano unidos por el Sol Marte, ¿no? Sus polémicas, su vida, su vitalidad y naturalmente su resistencia. Bueno, mis queridos amigos, creo que es todo por hoy. Un fuerte abrazo para todos, las personas que nos acompañaron, los que nos acompañan tanto en tiempo real o quienes lo hacen posteriormente en tiempo no real. Como siempre son bienvenidas sus observaciones, sus comentarios. De esa manera es que nos nutrimos y bueno, finalmente en este espacio de tertulia la carta siempre vamos a encontrar motivos y siempre vamos a encontrar formas de saber un poquito más de astrología realmente, porque eso es lo que hacemos. Constatamos, verificamos, reconocemos algo de la astrología, la identificamos y bueno, por acá obviamente acojo las observaciones y en este caso los agradecimientos de Ana, de María del Pilar, de Baby Katzman. Qué bueno ver nuevamente a Baby por acá. Creo que Baby nos acompaña desde Israel, ¿verdad? También Isabel Rocío. También nos dice que gracias por las conclusiones, por los trabajos astrológicos. Bueno, yo creo que
que finalmente es eso, se trata de que ustedes constaten e indaguen más cositas. Para mí esto fue muy interesante esta semana y realmente quería compartirlo. También un abrazo para Marisa, quien nos saluda. Y bueno, a todos ustedes a la distancia, muy interesante estar conectados, estar nuevamente por aquí. Y bueno, será hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes para una sesión más de Tertulia a la Carta. Buen fin de semana.